Hola, ¿cómo están, amigos acordeoneros? Un gusto saludarlos nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Berti, luthier de acordeones de todo tipo de la República Argentina. Y si están en esta masterclass gratuita, en esta charla que estoy a punto de brindarles, quiere decir que están iniciando o están por iniciar en este maravilloso oficio de reparación y afinación de acordeones. Y es un placer, un verdadero placer para mí poder ayudarlos en todo lo que necesiten. Recuerden que esta es una clase totalmente gratuita, exclusiva para todas las personas que pertenecen al grupo Futuros Luthiers, que además de esta clase van a tener otros beneficios como sorteos, descuentos, webinarios próximos, etc. Así que no se lo pierdan y vamos con esta clase. Bueno, lo primero que tenemos que entender antes de llevar a cabo cualquier tipo de reparación, mantenimiento, etc., es los componentes de nuestro acordeón y la función que cumple cada uno de ellos, ¿sí? Llámese voces, fuelle, teclado o botonera de la parte del canto, bajos, etc. Es importante saberlo, conocer cada factor, cada componente de nuestro acordeón y conocer cuál es su desempeño para poder resolver el día de mañana, obviamente de manera más precisa, cualquier tipo de trabajo que queramos realizar en el instrumento, ¿sí? Por lo primero que vamos a arrancar es el corazón de nuestro acordeón, que es, digamos, el sonido, ¿sí? La mecánica sonora, lo que le llamamos, que son las voces montadas en sus respectivos caballetes que brindan el sonido al acordeón, ¿sí? Nosotros podemos encontrar en general, hablando de la mano derecha y de la mano izquierda, vamos a encontrar, dependiendo del modelo del acordeón y de la cantidad de voces que tenga, vamos a encontrar distinta cantidad de caballetes, ¿sí? Por la parte del canto, ¿sí? Atornillado la parte del canto, y por la parte de los bajos, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta primero que nada es que las voces, ¿sí? Las voces trabajan con el aire que nosotros ejecutamos a través del fuelle. Estas voces se llama lengüeta de estilo libre, ¿sí? Se va a manejar con el aire. Por supuesto, el acordeón es un instrumento de viento y lo que hacemos es activar todas estas voces. Estas voces las activamos a través del fuelle. ¿Para qué? Para que, como les decía, es una lengüeta de movimiento libre. Está sujeta, cada voz, cada lengüeta está sujeta a su cuadro a través de un remache y suelta del otro extremo. Esta lengüeta lo que hace es vibrar a través del aire y generar el sonido. Por eso es muy importante que en primera instancia cada voz, llámese voz, al conjunto de lengüeta, remache y cuadro, por supuesto, es importante que esta lengüeta trabaje libremente dentro de lo que sería el cuadro. Nosotros vamos a encontrar un cuadro con el corte de la forma de la lengüeta, de cada lengüeta, siempre que digamos tenga un espacio en las partes laterales y la parte superior para que la lengüeta solamente esté sujeta y atada a la parte del remache y luego se mueva libre a la hora de recibir el aire, ¿sí? Entonces esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces una voz puede tocar en uno de los laterales, o si realizamos un cambio a veces queda más larga y puede tocar en la parte de arriba del cuadro también, y es muy importante entender que las voces tienen que trabajar de manera muy exacta, es decir, el espacio que hay entre una lengüeta y las paredes o techo de su cuadro tiene que ser el mínimo.
Porque, por ejemplo, si nosotros realizamos el cambio de una voz, ¿sí? Y esta voz es más fina, mucho más fina que el espacio que contiene de un lado hacia el otro, esta voz no va a tener fuerza para sonar o va a sonar muy débil. Lo mismo va a pasar si la voz es más corta. Es decir, en cualquiera de los casos, si nosotros nos excedemos ya sea en más capacidad de voz, de lengüeta, perdón, o en menos capacidad, la voz es muy probable que no suene o suene débil. En el caso de que nos excedamos, de que sea más ancha que sus laterales, es decir, que la voz sea más ancha que el espacio que tenemos en el cuadro, o sea más alta y no trabaje libremente dentro del cuadro, esta voz no va a sonar, ¿sí? Porque la voz tiene que vibrar libremente dentro de esa cavidad. Lo mismo va a pasar, como les decía, si la voz es más chica, si tenemos una voz más angosta que la cavidad del cuadro en sí, o tenemos una voz más corta y tenemos un espacio, supongamos, de 1 o 2 milímetros en la parte superior, esto va a hacer que la voz suene muy débil, muy pero muy débil, o que la voz directamente no suene. Entonces, primer paso a tener en cuenta es que, arrancando por supuesto, como les decía, del corazón de nuestro acordeón o del acordeón que vayamos a trabajar, es tener en cuenta esto, ¿sí? Las lengüetas tienen que trabajar libremente, pero en el espacio más reducido que se pueda. Libremente dentro del cuadro, pero que no sea al extremo de ser mucho más angosta o más corta que la cavidad en sí. Supongamos que tenemos que tener una milésima de distancia entre la voz y lo que sería el recuadro o la fosa que tenemos dentro del cuadro, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta este detalle que es súper importante, aunque parezca menor, nosotros vamos a empezar a trabajar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una voz perfectamente ajustada a la fosa, a la cavidad de nuestro cuadro, pero está corrida? Tampoco va a sonar, ¿sí? Entonces, si tenemos una voz que a lo mejor el remache está flojo, porque muchas veces pasa que no está ajustada correctamente, la voz puede tender a tirarse hacia un costado más que del otro. Esto va a generar que roce en una de las paredes o se bloquee, y pueden pasar dos cosas: que la voz suene metálica, es decir, que suene pero que esté sonando con ruido a metal por el roce que está teniendo con una de las paredes de nuestro cuadro, o que esté tan ajustada a uno de los laterales que esta directamente no suene, ¿sí? Por otro lado, lo importante es la calibración. La calibración se refiere, si nosotros miramos la superficie del cuadro, se refiere a la distancia en la cual la lengüeta va a trabajar con respecto a esa cavidad. Es decir, si va a estar más adentro o más afuera. Nosotros vamos a tener sujetada la lengüeta de un extremo con el remache y del otro lado va a estar libre. Esa parte es importantísima, la distancia que va a tener con respecto a la superficie del cuadro. Es decir, si la punta de la lengüeta está muy abierta, la voz no va a sonar. Si la lengüeta está muy adentro de la fosa, la parte superior, estamos hablando, ¿verdad? Está muy adentro de la fosa, tampoco va a sonar, o puede que suene con demasiado aire, que tampoco es muy favorable. Entonces, la calibración es súper importante, también como lo he mencionado anteriormente, porque es la manera con la que va a fluir el sonido de cada voz, ¿sí? A ver, nosotros necesitamos que la lengüeta esté por encima de la superficie
de nuestro cuadro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros activamos nuestro fuelle, lo que estamos haciendo es pasar aire por esa cavidad del cuadro y hacer que nuestra lengüeta empiece a vibrar, ¿sí? Si nosotros tenemos la parte superior de nuestra lengüeta muy metida en la parte de la cavidad de nuestro cuadro, lo que vamos a hacer es impedir ese paso de aire, porque esto tiene que trabajar, el aire trabaja iniciando su paso por la cavidad del cuadro y por ende haciendo vibrar la lengüeta. Entonces, si tenemos muy hacia adentro la parte superior de nuestra lengüeta, estamos obstaculizando el paso del aire y por ende va a ser muy difícil que la lengüeta se mueva. Ahora, caso contrario, la lengüeta, la parte superior de la lengüeta la tenemos pero muy afuera con respecto a la superficie de nuestro cuadro. Esto va a hacer que pase el aire, es decir, vamos a accionar, vamos a hacer que pase el aire por nuestra voz, pero la distancia entre la parte superior de la lengüeta y la fosa o la superficie del cuadro va a ser tan grande que de todas maneras no va a empezar a mover nuestra lengüeta y por ende no va a sonar nuestra voz. Entonces es muy importante esto de entrada, porque estamos hablando del corazón de nuestro acordeón. Es preciso entender esto, es muy preciso entenderlo para que nuestra voz trabaje correctamente. Bien, una vez que nosotros pudimos entender cómo trabaja la voz, ¿sí? Porque es fundamental entenderlo, vamos a pasar a una de las partes más delicadas, ¿sí? Y más precisas de este trabajo, que es la parte de afinación, ¿sí? ¿Por qué les digo que es muy delicado? Porque esto lleva muchísimo tiempo de práctica. No es algo que se pueda hacer a la ligera, que se pueda hacer en primera instancia. Entiendo que en muchos videos de YouTube lo hacen ver muy fácil, pero créanme, queridos amigos, que no es algo sencillo, ¿sí? Es algo muy preciso y muy delicado. ¿Y por qué lo digo? Porque podemos arruinar una voz con una mala afinación, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar es arruinar una voz con una mala afinación, o en su defecto dejarla insonora, que no se mueva como corresponda y demás. Entonces, dicho esto, siempre es preciso, y esto voy a hacer un paréntesis para que lo puedan entender, siempre va a ser, sobre todo en esta parte, va a ser preciso de que siempre se apoyen en una persona experimentada que los pueda estar asesorando, que los pueda estar siguiendo y ayudando en este ámbito, que es uno de los más precisos y delicados, como ya venía diciendo. Buscar una persona, un mentor, que nos pueda dar una mano con esto, que nos pueda estar ayudando y controlando todo el tiempo, es sumamente necesario, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar diciendo que, por supuesto, tenemos dos clases de voces. Tenemos cromáticas. Las cromáticas son las voces que van a sonar, que tienen el mismo tono, porque por supuesto nosotros en cada cuadro de ambos lados vamos a encontrar una lengüeta independiente, que esto a lo mejor suena como algo básico para muchos, pero puedo asegurarles que muchas personas esto no lo saben. Tenemos una lengüeta de cada lado. Es decir, nosotros tenemos dos formas de accionar el fuelle. La primera es abriendo, la segunda es cerrando. Cuando nosotros abrimos, va a sonar, cuando el acordeón está armado, por supuesto, cuando nosotros abrimos el fuelle, va a sonar la voz que vamos a tener siempre imaginando el caballete
armado con sus voces montadas y enceradas. Cuando nosotros abrimos el fuelle, vamos a accionar la voz interior de nuestro caballete, es decir, la voz que está del lado de adentro. Y cuando nosotros cerramos el fuelle, vamos a accionar la voz del lado de afuera de nuestro caballete. Es importante entenderlo porque son voces independientes. Es decir, si nosotros realizamos una afinación en la voz de afuera y no en la voz de adentro, va a sonar de distinta manera cuando nosotros accionemos el fuelle, ya sea para adentro o para afuera, jalando o empujando el aire, ¿sí? Es por eso que es importante entender que tenemos dos voces, una de cada lado, una de adentro y una de afuera. Y ambas tienen que estar afinadas como corresponde para que el sonido no varíe dependiendo del accionar del fuelle. Bueno, como les venía diciendo, tenemos voces cromáticas. Las voces cromáticas vamos a encontrar el mismo tono, ya sea del lado de adentro o del lado de afuera. Y tenemos las voces diatónicas, que la misma palabra lo dice. Tenemos dos tonos, diatónico, dos tonos. Y estamos hablando de que vamos a tener un tono del lado de afuera, un tono del lado de adentro, para acordeones diatónicos, ¿sí? Es importante entenderlo porque la afinación va a depender del acordeón que estemos trabajando, el acordeón que estemos llevando a cabo la afinación y demás. Dicho esto, como para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor, la afinación se basa en lo siguiente: mayor cantidad de material en la lengüeta, en la parte superior y en la parte inferior. No sé si ustedes habrán notado o habrán visto o habrán desarmado su acordeón alguna vez. Tenemos en las voces más graves, tenemos contrapesos. Este contrapeso, por ejemplo, en una voz grave, que nosotros ahora dentro de un rato lo vamos a charlar, pero vamos a encontrar en nuestro acordeón, podemos encontrar voces medias, voces agudas y voces graves. Las voces graves, lo que el fabricante quiso lograr es bajar una octava con respecto a las voces medias, y por supuesto que no podemos poner mucho material, no podemos colocar una lengüeta de 5 centímetros de alto. Entonces, ¿cuál fue la idea del fabricante? Colocar un contrapeso en la parte superior, ¿sí? En la parte superior de la lengüeta, para que ésta sea más grave. ¿Qué les quiero decir con esto? Que teniendo más material en la parte superior, de la lengüeta, vamos a conseguir bajar de tono nuestra lengüeta o nuestra voz a la hora de afinar. Por ende, quiere decir que si tenemos más material en la parte superior, vamos a tener menos material en la parte inferior. Llámese parte inferior a la parte de arriba del remache, ¿sí? Entonces, estos son los parámetros con los cuales nos vamos a manejar para entender la parte de afinación. Cuando nosotros tenemos más material en la parte superior de la lengüeta, vamos a bajar de tono nuestra lengüeta, nuestra voz. Ahora, si hacemos a la inversa, si nosotros lo que hacemos es reducir el material de la parte superior, vamos a estar, por una cuestión lógica, vamos a estar subiendo de tono nuestra lengüeta. Es decir, si nosotros trabajamos con una lima, con un torno, que por supuesto el tema del torno, muchos van a escuchar, y esto es algo que lo tienen que tener en cuenta, van a escuchar, no, pero hablo de distintos expertos en la materia, van a escuchar el tema del torno, que va a ser un tema de discordia, que van a escuchar, no, porque el torno daña la voz y que esto y que lo otro. El torno daña la voz cuando no sabemos trabajar con él. Muchos trabajan a la antigua forma, que es limar, y no estoy en desacuerdo
para nada. Me parece una forma espectacular de trabajar. Pero lo que tenemos que entender es, poniendo como ejemplo otra clase de trabajo, es como si nosotros quisiéramos cortar un fierro y utilizáramos todavía hoy en día, en el 2023, una sierra de mano en vez de utilizar una moladora, ¿sí? A ver, si nosotros utilizamos una sierra, vamos a tardar mucho más que si utilizamos una moladora. Ahora, ¿qué pasa? Los extremos o ambas partes mal utilizados pueden dañar nuestro acordeón, pueden dañar nuestras voces, nuestras lengüetas. Entonces, volviendo al tema, el torno, siempre y cuando esté bien utilizado, no va a ser perjudicial para las voces. Esto quiero que lo tengan claro, porque es muy importante que lo sepan, porque anda rondando mucha información donde no, que los acordeones se afinan con lima, y está perfecto, se pueden afinar con lima, pero yo he visto miles de trabajos mal hechos afinados con lima. Es decir, si en ambas circunstancias nosotros utilizamos de mala manera la herramienta, vamos a dañar la voz. He visto voces dañadas con lima, voces muy dañadas con lima, y he visto trabajos excelentes con torno, ¿sí? Ahora, he visto trabajos excelentes con lima y he visto voces dañadas y arruinadas con el tema del torno. Esto implica la forma de trabajar. Hoy estamos en 2023, es algo incomprensible que digamos que un torno no se puede utilizar para una afinación. Sí se puede utilizar siempre y cuando se utilice de la manera correcta. Bueno, entendiendo esto, volvemos a lo que estábamos hablando antes. Como les decía, cuando nosotros tenemos más material en la parte superior de la lengüeta, vamos a reducir el tono, es decir, vamos a bajar. Si tenemos, por ejemplo, un do, podemos bajarlo a un si, o llámese, si tenemos un C4, vamos a bajar a un B3, ¿sí? Como para que lo entiendan, yo trato de ser lo más explícito, entendiendo que hay personas de distintos países que están escuchando esta clase. Entonces, por ende, lo que vamos a hacer es limar o trabajar la parte superior de la lengüeta para reducir el material en esa parte superior, y de esta manera vamos a estar subiendo de tono. Ahora, si nosotros lo que queremos es bajar de tono, vamos a tener que limar la parte inferior, que por ende va a hacer que la parte superior tenga más material en la lengua, ¿sí? Dicho esto, vuelvo a repetirlo porque es sumamente importante. Recuerden que es un trabajo muy preciso y delicado, y que es sumamente necesario de que ustedes trabajen con una mentoría, de que tengan alguien que los vaya guiando, de que puedan ver videos de personas con experiencia y que puedan ir asesorándose a medida que vayan trabajando, porque un mal trabajo puede terminar en el daño irreparable de una de nuestras voces, ¿sí? Ahora, dicho esto, lo que yo también les voy a decir es que no podemos bajar, por ejemplo, de un do o un C4, no podemos bajar a un Sol 3 o un G3. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar la vida útil de nuestras voces, de nuestras lengüetas. Entonces, lo recomendable para bajar o para subir de tono una lengüeta en nuestra voz siempre es a lo sumo un tono. Es decir, nosotros, si tenemos un do o un C, primero va a ir subiendo de frecuencia hasta llegar a un C sostenido o do sostenido, y luego vamos a pasar a un re o un D, ¿sí? Entonces,
Yo lo que aconsejo en lo personal, van a encontrar otras opiniones, pero para conservar la integridad de nuestras lengüetas, de nuestras voces, es solamente llevarla un tono hacia arriba, un tono hacia abajo, es decir, dos semitonos hacia arriba, dos semitonos hacia abajo. Ya después la voz empieza a perder integridad, es más fácil que se oxide por más de los cuidados que podamos llegar a tener. Y por supuesto, hablando de las voces más agudas, estamos hablando de un material mucho más fino y mucho más pequeño, que si lo empezamos a trabajar y tratamos de llevarlo exageradamente dos tonos arriba o dos tonos abajo, vamos a dañar irremediablemente nuestra voz. Así que bueno, eso es lo importante. Y tienen que saber cómo trabajar con la parte de afinación. Bien, dicho esto, ahora lo que vamos a tratar de entender, que hay mucha gente que no lo entiende, mucha gente cree que afinar una voz es cambiarle el tono, ¿sí? Es decir, cambiar de un do o un C a un re o un D. Y salvo que sea un acordeón que esté, llámese un acordeón que esté muy deteriorado, que no haya sido cuidado, que tenga las voces muy oxidadas, muy demacradas, ahí es donde podemos encontrar que a lo mejor un tono no está en el correcto y se fue a un semitono superior, un semitono inferior, pero generalmente, en términos generales, un acordeón que está bien cuidado, que está en condiciones, no va a perder, no va a cambiar de tono, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que dentro de cada tono nosotros tenemos un rango de frecuencia. Un rango de frecuencia que se mide a través de los hertz, ¿sí? Esto implica que vamos a trabajar dentro de cada tono, pero con distintos hertz. Es decir, vamos a trabajar o más cercano a la voz anterior, más cercano al tono anterior, o más cercano al tono que le sigue. Es decir, podemos trabajar con un do o un C, y dependiendo de ese rango de frecuencia medido en hertz, nosotros nos vamos a ir acercando al do sostenido o C sostenido, o nos vamos a ir acercando a un Si o un B, ¿sí? Siempre poniendo como ejemplo el do o el C. Nosotros en este rango de frecuencia, lo que les decía, vamos a ir trabajando este rango y vamos a ir acercándonos al tono anterior o al tono siguiente. ¿Por qué esto se los menciono? Porque vamos a poner como ejemplo un acordeón en segunda, un acordeón que tiene dos voces medias, un acordeón que tiene celeste, ¿sí? El acordeón en celeste, un acordeón en segunda en celeste, vamos a encontrar dos voces medias, y estas dos voces medias van a estar afinadas en distintas frecuencias, es decir, vamos a tener una voz de base y una voz de trémolo. Estas voces sonando al unísono, sonando en conjunto, afinadas en distintas frecuencias, van a generar ese sonido brillante característico, por ejemplo, del celeste, ¿sí? Que se consigue a través de una desafinación, porque es una desafinación. Nosotros estamos generando una desafinación que se llama brío para poder obtener esta distancia entre voces y poder generar ese vibrato irregular que nos lleva al brillo característico del celeste. Yo en lo particular trabajo con la voz en base en 440 y la voz de trémolo, dependiendo del cliente o dependiendo de lo que se quiera hacer, en 441, 442, 443. Una de las afinaciones que más me gusta en lo particular es base en 440 y trémolo en 445. Y esto, estamos hablando de que esta desafinación que estamos logrando en las distintas voces que van a estar sonando en el sonido de celeste, estamos trabajando dentro del mismo tono. Es decir, cuando uno realiza una afinación no implica el hecho de cambiar de tono, sino de
variar estos tonos, esta frecuencia que tenemos dentro de cada tono para conseguir un brillo dependiendo del estilo. Que bueno, en nuestro curso obviamente hablamos de todos los estilos de afinación y por supuesto de la forma de trabajarlo también. ¿A qué voy con esto? De que nosotros tenemos un rango de frecuencia que podemos jugar con eso. Siempre obviamente cada uno tendrá su forma, pero hay que ver qué es lo que nos gusta a nosotros, qué le gusta al cliente para trabajar con lo que sería voz base y voz trémolo. Siempre trabajando en el rango de frecuencia que nos ofrece cada tono. Cada tono tiene un rango de frecuencia con el cual vamos a trabajar, que se mide, como les decía, en Hz. Una vez que nosotros entendemos esto, del rango de frecuencia con el que vamos a trabajar en nuestras voces, tenemos que entender también que, como les mencionaba anteriormente, tenemos la voz de fuera, que se va a ejecutar cuando empujamos el fuelle hacia adentro, y la voz de dentro, que se va a ejecutar cuando nosotros abrimos el fuelle o jalamos el fuelle. ¿Por qué les menciono esto? Porque vamos a tener la voz de base, volviendo al ejemplo del acordeón en segunda, con dos voces, vamos a encontrar, primero que nada, dividido en lo que sería la voz base y la voz trémolo. ¿Sí? Siempre la voz base va a tener un rango de frecuencia menor, la voz trémolo va a tener un rango de frecuencia superior. Primero lo dividimos en esto. Luego nosotros visualmente vamos a encontrar dividido, si es por ejemplo un acordeón de teclas, vamos a encontrar dividido lo que sería sostenidos por un lado y naturales por el otro. Tonos sostenidos por un lado, tonos naturales por el otro. Y obviamente vamos a encontrar dividido también la parte de las lengüetas que están por fuera, las lengüetas que están por dentro. Hay que tener en cuenta todo esto a la hora de realizar una afinación. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la voz de base, tenemos que afinar los sostenidos naturales, por supuesto, por completo, pero yo me refiero a esto porque vamos a tener en este ejemplo divididos los caballetes en sostenidos y naturales, en este ejemplo, por supuesto. Pero tenemos que trabajar cada voz independientemente. Si una vez que encontramos la voz de base, vamos a trabajar sostenidos y naturales. Generalmente en un caballete vamos a encontrar de un lado sostenidos, del otro naturales, y va a ser, por supuesto, la voz de base. Esta voz de base tenemos que trabajar la voz de fuera y la voz de dentro de la misma manera. Es decir, si vamos a colocar, como yo les decía, en lo personal yo trabajo con la voz de base a 440. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar la voz de afuera y la voz de adentro a 440. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, cuando nosotros ejecutemos el fuelle, vamos a tener una diferencia. Generalmente, si es un acordeón que no tiene registros, solamente va a sonar en celeste, pero si tiene registros vamos a encontrar que la voz de base es clarinete, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una distorsión de voces cuando abrimos y cuando cerramos. Por eso es importante voz de fuera, voz de dentro de cada una. Esto es trabajar cada voz independientemente, siempre en el rango correcto, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿sí? En la voz de base tenemos que ajustar el 440, obviamente siempre hablando de que es un ejemplo porque es mi gusto personal, ya encontrarán el suyo. Tenemos que afinar la voz de fuera, la voz de dentro a 440, así con todos los sostenidos y todos los naturales en este ejemplo. Luego vamos a encontrar en el otro caballete sostenidos, una hilera de sostenidos, una hilera de naturales en el trémolo, ¿sí? Vamos a suponer que queremos tener un trémolo intermedio de 443, no muy brillante, pero tampoco muy plano. Que dicho sea de paso, mientras más sea la diferencia entre base y trémolo, más brillo vamos a tener, más vibrato vamos a tener, y mientras menos sea la diferencia va a sonar
mucho más plano, se va a notar menos. Es decir, no es lo mismo afinar con un trémolo en 441, donde vamos a tener un vibrato del trémolo más plano, más delicado, que afinar, por ejemplo, el trémolo en 445, donde vamos a tener un sonido más estridente, más rotundo, más brillante. Pero bueno, esto, vuelvo a repetir, siempre pasa por gustos personales. Volviendo al tema, agarramos trémolos, agarramos el caballete de trémolos, donde vamos a encontrar una hilera de sostenidos, una hilera de naturales, y vamos a afinar cada voz dentro y fuera en el, supongamos, trémolo a 443. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros no tenemos en cuenta todos estos detalles, nuestro acordeón va a sonar cualquier cosa. Va a ser un desastre total. Entonces, es un trabajo muy meticuloso, muy delicado, que lleva muchísimo tiempo, que hay que hacerlo muy preciso y trabajar muy de a poco para que esto se pueda hacer. Ahora, dicho esto, entendiendo esto que estamos hablando de rango de frecuencia, de trémolos, de base y demás, tenemos que entender que un acordeón tiene que estar muy en condiciones para poder trabajarlo montado en sus caballetes. Es decir, el trabajo que hay que realizar sí o sí, ya sea para ver lo que es válvulas, que lo vamos a ver ahora en un ratito, lo vamos a charlar en un ratito, ya sea lo que es válvula, limpieza de voces, hay que ver el estado del encerado también, que también es algo que vamos a charlar. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que desmontar nuestras voces para poder trabajarlas. Esto se hace un trabajo que obviamente las personas que vayan a introducirse como alumnos dentro de nuestro curso van a encontrar todo esto sumamente detallado, pero hay que desmontar todas las voces, hay que hacer limpieza, preafinación, envalvulado, encerado y luego el ajuste definitivo de lo que sería afinación. Por eso les decía que hay que tener en cuenta que muchos videos en YouTube que andan dando vuelta nos muestran algo que parece súper fácil, pero en realidad es mucho más delicado y mucho más preciso de lo que nos hacen ver, ¿sí? Volviendo a ese tema, siempre es importante tener a alguien que nos esté ayudando, una persona experimentada, que nos esté haciendo mentoría, que nos esté apoyando, que esté viendo nuestros trabajos, que nos esté dando el visto bueno todo el tiempo para poder trabajar de manera correcta. Porque cuando uno empieza a trabajar y ve que obtuvo resultados, a lo mejor está creído de que es la manera correcta de trabajar y muchas veces no lo es, ¿sí? Así que a tener en cuenta eso. Como les decía, el trabajo es desmontar voces, hacer limpieza de voces y caballetes, que quede todo absolutamente limpio, sacar óxido, luego hacer una preafinación, que la preafinación se hace sin el envalvulado, luego se realiza el envalvulado, luego montamos las voces nuevamente en el caballete con nuestro encerado y luego ajustamos detalles de afinación. Todo este trabajo hay que hacerlo en un acordeón que tiene sus voces deterioradas. Ahora, hay casos excepcionales donde vamos a encontrar acordeones inmaculados que no tienen una sola voz oxidada, que tienen válvulas en condiciones, que el rango de frecuencia no varía mucho, porque esto es algo a tener en cuenta. Si hay que limar muchísimo, hay que desmontar voces. Vamos a encontrar estos casos excepcionales de acordeones inmaculados que solamente van a necesitar un ajuste, ¿sí? Pero generalmente con un acordeón, sobre todo teniendo en cuenta que los acordeones son instrumentos que muchas veces vienen de muchísimos años, que vienen heredados, que estamos hablando de décadas y décadas de años y a lo mejor sin uso, que han recibido humedad, que han recibido tierra, hay que trabajar de la manera como corresponde, ¿sí? Una de las cosas que la mayoría no tiene en cuenta y que es un detalle
no un detalle, sino es un factor muy importante de nuestro acordeón, de nuestras voces, son las válvulas. Las válvulas, factor fundamental para el funcionamiento de la mecánica sonora de nuestro acordeón. Como mencionamos anteriormente, nosotros tenemos una voz por dentro y una voz por fuera en cada cuadro, que va a hacer sonar, por supuesto, la voz cuando nosotros ejecutemos el fuelle, ya sea abriendo o cerrando. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos nuestro cuadro libremente? Hay casos excepcionales como las voces pequeñas, pero en una voz del medio para arriba, en lo que sería nuestro caballete, es decir, de las voces medias para las voces más graves de nuestro caballete. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una afinación por fuera y por dentro de nuestro cuadro, la voz por fuera, la voz por dentro? Hacemos una afinación y colocamos sin válvulas. Lo que va a pasar en este caso es que el fuelle, el aire que genera nuestro fuelle, va a hacer sonar ambas voces y la afinación que nosotros hayamos realizado no va a servir para nada. Es ahí donde entra el trabajo de las válvulas, que como les decía es súper importante. La válvula, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el trabajo fundamental de la válvula? Es hacer que la voz que no queremos que suene sea obstruida. Es decir, nosotros en nuestro cuadro vamos a encontrar lengüeta y al lado, a nuestra derecha, vamos a encontrar la fosa de la lengüeta que está por detrás. Lo mismo si giramos la lengüeta, va a pasar exactamente lo mismo. En esa cavidad que nosotros encontramos al lado de la lengüeta que tenemos de frente, va colocada la válvula, y esta válvula va a hacer que cuando nosotros accionemos el fuelle, dependiendo si lo abrimos o lo cerramos, esta válvula cierre el paso de aire de la lengüeta que no queremos utilizar. Es decir, nosotros tenemos nuestro acordeón perfectamente armado, pero por ejemplo tenemos una válvula que está vencida, que está doblada o que se ha despegado. ¿Qué va a pasar en este caso? Cuando accionemos una de las voces, dependiendo de la válvula que falte, van a sonar las dos voces al mismo tiempo. ¿Esto qué va a hacer? Que vibren ambas al mismo tiempo y la frecuencia que nosotros queríamos lograr no va a funcionar, porque tenemos dos voces sonando al mismo tiempo. Es por eso que es fundamental la válvula, ¿sí? La válvula tiene que tener el ancho, en lo que es ancho, exceder por 1 milímetro como mucho la cavidad de cada cuadro, y en el alto lo mismo, excederlo 1 milímetro. Tiene que estar excelentemente pegada, tiene que ser una voz, tiene que ser una válvula que sea liviana, ¿sí? Una válvula liviana, pero que al mismo tiempo tenga la consistencia de poder volver. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejecutamos una voz, es como decir, cuando uno habla, el otro se calla, ¿sí? Nosotros vamos a ejecutar una voz y la válvula de la otra lengüeta que tenemos, que no vamos a utilizar, la válvula se va a cerrar. Ahora, cuando nosotros accionemos el fuelle a la inversa, va a pasar el trabajo contrario. Esa válvula que se cerró para obstruir el paso de aire de la lengüeta que no queríamos utilizar, se va a abrir para poder hacer que fluya el sonido por la otra lengüeta, y al mismo tiempo se va a cerrar la válvula de al lado para poder obstaculizar el aire de la otra lengüeta. Es decir, las válvulas, resumiendo un poquito, son sumamente necesarias para que nosotros podamos conseguir trabajar con la voz independiente dependiendo de cómo accionemos el fuelle. Si nosotros queremos que suene la voz de dentro, y estamos abriendo el fuelle,
tiene que sonar únicamente la voz de dentro, la voz de fuera no se tiene que mover. Para que no se mueva, tenemos que obstaculizar, cerrar el paso de aire hasta que nosotros decidamos empujar el fuelle, y es ahí donde va a ocurrir el trabajo a la inversa, donde se va a ejecutar la válvula de la voz que habíamos accionado anteriormente y se va a abrir la válvula que anteriormente se había cerrado, se va a abrir para darle paso de aire a la voz que queremos ejecutar. Vamos a encontrar distintos tipos de válvula, ¿sí? Por el lado, por ejemplo, de Hohner vamos a encontrar mucho lo que es válvulas sintéticas, ¿sí? Y en lo que es italiano generalmente se encuentra lo que es válvulas de cuero. En lo personal trabajo con válvulas de cuero. Las válvulas de cuero son silenciosas. Las válvulas de cuero, si es un cuero bueno, tiene que volver, porque convengamos que nosotros cuando tocamos el acordeón estamos abriendo y cerrando todo el tiempo el fuelle. ¿Esto qué pasa? Abre y cierra la válvula todo el tiempo, la abre y la cierra, la abre y la cierra. Entonces tiene que ser un material que no sea duro, pero al mismo tiempo sea maleable, pero al mismo tiempo tenga la consistencia de poder volver a su lugar de origen cuando necesitamos utilizarla. La válvula de cuero nos brinda, siempre y cuando estemos hablando de un buen cuero, por supuesto, la válvula de cuero nos brinda todas estas características. Es una válvula consistente, maleable, que al mismo tiempo es silenciosa. Yo por mi gusto personal trato de no utilizar válvulas sintéticas. Las válvulas sintéticas tienen de por sí como un silbido particular que es muy característico de Hohner en este caso. Pero bueno, en lo personal soy más de lo italiano. Esto no quiere decir que las válvulas sintéticas sean malas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que por gusto personal las válvulas de cuero son las que utilizo a la hora de realizar un trabajo como estos, y las que siempre recomiendo, por supuesto. Como les decía, bueno, tenemos válvulas sintéticas, válvulas de cuero. Ambas van a funcionar correctamente, pero hay que tener en cuenta que si la válvula está reseca, la válvula está doblada, la válvula ya está vencida, muchas veces vamos a desarmar acordeones donde las voces a lo mejor están en condiciones, las lengüetas están en condiciones, pero las válvulas están vencidas, dobladas. Esto no funciona. Tenemos que hacer el cambio, tenemos que desarmar completamente y hacer el cambio absolutamente de todo. A tener en cuenta es también que si nosotros hacemos un emvalvulado, tiene que ser con el mismo material en todo el acordeón, porque si nosotros tenemos en un tono tenemos válvulas de cuero y en el siguiente tenemos válvula sintética, el sonido no va a ser el mismo. Entonces, importante, primero que nada, que el trabajo de la válvula, para ir resumiendo, el trabajo de la válvula es cerrar el paso de la voz de la lengüeta que no se va a estar ejecutando, ¿sí? Segundo a tener en cuenta es la válvula tiene que tener consistencia, maleabilidad, para poder no tiene que ser muy pesada, no tiene que ser muy gruesa. ¿Por qué? Porque necesitamos que se abra, pero al mismo tiempo vuelva a su lugar de origen. Entonces necesitamos realizar un trabajo de emvalvulado completo en estas circunstancias, y podemos a lo mejor apreciar en un acordeón que tenemos un buen emvalvulado, pero alguna que otra voz va a tener un emvalvulado fallido, porque ya se han doblado, porque ya se han resecado. En este caso hay que cambiar. Hay que entender la importancia del trabajo de las válvulas. Es muy importante y lo recalco muchísimo porque es fundamental, porque nosotros no vamos a conseguir la afinación que nosotros deseamos si el emvalvulado no es el correcto y si la válvula no está cumpliendo la función que tiene que cumplir. Yo he recibido acordeones que reemplazando válvulas han colocado cartones. Es decir, para que ustedes entiendan,
La negligencia, no, perdón, la negligencia no, muchas veces es negligencia, muchas veces es ignorancia. Para que ustedes comprendan más que nada la ignorancia de las personas cuando van a desarmar un acordeón. Es importante el embalbulado para llevar a cabo una afinación que funcione. Por eso cuando uno realiza una afinación completa, lo que yo les decía es hacer la afinación y hacer un embalbulado nuevo. Es lo que corresponde, porque uno de esta manera, cuando arma, porque es un trabajo muy tedioso el estar montando las voces nuevamente en su caballete y armar el acordeón, tenemos que tratar de achicar ese margen de error donde cualquier válvula puede estar molestando, porque puede hacer el típico ronquido o porque a lo mejor está doblada y no desempeña la función que tiene que desempeñar correctamente. Otra cosa de las que les quiero hablar es que muchas veces colocamos un embalbulado y a la hora de montar nuestras voces en el caballete nos hemos excedido en el largo o en el ancho de la válvula, y esta válvula empieza a tocar en la fosa de nuestro caballete de madera. Por más buena que sea la válvula, si no entendemos los parámetros en los cuales tiene que trabajar esta válvula, vamos a estar haciendo un trabajo totalmente en vano. ¿Por qué? Porque vamos a montar nuestras voces en nuestro caballete, vamos a encerar, pero nos vamos a encontrar con que esa válvula a lo mejor está tocando en un lateral de la fosa de nuestro caballete o está tocando en la parte superior. Entonces es sumamente importante, más allá de que la válvula tiene que ser maleable, consistente y por supuesto no tiene que hacer ruido a la hora de cerrar, que es lo que generalmente pasa con una válvula que ya está deteriorada, empieza a zumbar, empieza a hacer ruidos. Lo que tenemos que entender es que tenemos que manejarnos con los parámetros. No excedernos del milímetro en cada lateral, no excedernos del milímetro en la parte superior, y así vamos a andar muy bien con el tema válvulas. Otra cosa importante es pegarlas correctamente. Encontrar un pegamento que sea el adecuado para que la válvula se sostenga a lo largo del tiempo y que no se esté despegando. He encontrado muchos trabajos, mejor dicho, muchos acordeones que he desarmado, han realizado trabajos en otros talleres y he encontrado válvulas despegadas todo el tiempo porque no utilizan el pegamento correcto para poder llevar a cabo el sostén de esta válvula, que es fundamental. De nada sirve hacer un trabajo impresionante, montar todas nuestras voces y que se nos despeguen las válvulas por usar un mal pegamento, ¿sí? Bueno, hasta acá con el tema válvulas llegamos hasta acá. Otra de las cosas a tener en cuenta, y con esto vamos a ir terminando con esta clase, con esta charla acerca de la reparación y afinación y mantenimiento de nuestra mecánica sonora del acordeón. Una de las cosas a tener en cuenta y que muchos pasan por alto es el tema del montaje de las voces, del encerado correspondiente. Y es algo que digo que muchas personas pasan por alto por el hecho de que se piensan que solamente implica con sostener la voz en el caballete, y en realidad estamos hablando de impermeabilizar, de acustizar esa voz, por lo cual tenemos que realizar un buen trabajo de encerado. El encerado, si bien parece una tarea fácil y muchos la hacen ver una tarea fácil, el encerado requiere de mucha práctica, porque un mal encerado, por ejemplo, puede obstaculizar nuestras voces, puede manchar nuestras válvulas y hacer que no abran, puede introducirse en las fosas de nuestras voces. Entonces, importantísimo entender que a la hora de montar nuestras voces en el caballete con cera, que bueno, vamos a hacer un paréntesis en esta parte también, el encerado consta de una mezcla proporcionada de cera con resina de pino, ¿sí?
En el caso de que no sepamos hacer dicha mezcla, podemos utilizar cera únicamente, cera de abeja, ¿sí? No es cera vegetal, es cera de abeja la que se utiliza. ¿Y por qué se utiliza esta clase de cera? Porque esta cera se trabaja en caliente, en lo posible, como se maneja de forma viscosa, más que nada líquida, puede llegar a los lugares donde no podemos acceder con otra cosa. ¿Y qué va a pasar con esta cera? No solamente va a desempeñar el trabajo de sostener nuestra voz sujeta al caballete, sino que también va a sellar los laterales, la parte inferior y la parte superior. ¿Para qué? Para que nuestra voz trabaje de manera óptima, es decir, que aprovechemos al máximo el sonido. Si nosotros realizamos un encerado, supongamos en la parte superior y en los laterales de nuestra voz, no colocamos cera o colocamos poco y tenemos libre algunas partes donde no entró la cera, donde solamente quedó apoyado la voz en la madera de nuestro caballete, van a pasar dos cosas. Primero, que la voz corre riesgo de soltarse mientras nosotros estamos tocando. Segundo, que el aire va a escaparse por esos lugares donde no llegó la cera, ¿sí? Y por ende no estamos aprovechando al máximo el aire que proporciona nuestro fuelle, ¿sí? Entonces, importantísimo, como les decía, entender que se utiliza cera de abeja con una proporción de resina de pino. Si no sabemos cuál es la mezcla que hay que utilizar, podemos utilizar cera sola, siempre cera de abeja, y aprender la perfecta colocación para no dañar las voces, en el sentido de que no vamos a dañarlas en sí, pero vamos a perjudicar su sonoridad. Vamos a estar con un mal encerado, vamos a estar obstaculizando o pegando una de nuestras válvulas, obstaculizando las fosas de nuestro cuadro, a lo mejor colocando una gota de cera en una de nuestras lengüetas. Va a sonar distorsionada, va a sonar de manera incorrecta o no va a sonar directamente. Entonces, importantísimo el encerado de manera correcta, ¿sí? El encerado de manera correcta para poder acustizar nuestras voces, ¿sí? Y poder sujetarlas. Anteriormente, los artesanos de este oficio del pasado utilizaban clavitos, tachuelas. ¿Para qué? Para que cuando el encerado se resecaba, porque eso pasa a través de muchísimos años que el encerado puede llegar a resecarse, siga manteniendo las voces en su lugar, es decir, que no se suelten de nuestro caballete. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros colocamos eso y nuestra cera está reseca, lo que vamos a hacer es seguir sujetando nuestra voz a nuestro caballete, pero ya como nuestra cera está reseca, vamos a tener fugas de aire en nuestra cavidad, y por ende no vamos a estar utilizando el aire al 100%, y llevando al máximo la optimización de nuestras voces. Es decir, no estoy en contra de los clavitos y de las tachuelas que sostienen las voces. A lo que voy es que un correcto encerado se mantiene a lo largo del tiempo, y cuando ese encerado a lo largo del tiempo se reseca, aunque tengamos el clavito sosteniendo o la tachuela sosteniendo las voces, de todas maneras tenemos que cambiar ese encerado, porque vamos a tener fugas de aire y vamos a hacer, no le vamos a estar sacando provecho a nuestras voces. Entonces, un encerado reseco tiene que ser reemplazado, ¿sí?
Es decir, podemos, en lo personal, con el encerado que yo realizo en los trabajos, es totalmente suficiente como para sostener la voz y al mismo tiempo acustizarlas, que no tenga fugas de aire por ninguno de sus laterales, por la parte de abajo. Entonces de esta manera nos aseguramos ambas cosas y podemos optimizar el trabajo de las voces. Porque de nada sirve hacer una excelente afinación, un excelente trabajo de afinación en las voces, si después a la hora de montarlo el encerado no es el correcto. Ahora, este encerado va a llevar mucha práctica. Lo que les recomiendo es una olla térmica con regulación de temperatura, en el cual encuentren la consistencia de que no sea ni muy viscosa ni muy líquida para poder trabajarla correctamente y empezar a practicar en ello con voces a lo mejor que no vayan a correr el riesgo de ser arruinadas, y podamos hacer el trabajo a lo largo del tiempo, obtener un trabajo correcto del encerado y el montado de nuestras voces en nuestros caballetes. Bueno, sin ir más lejos, vamos a hablar un poquito del mantenimiento y ya cerramos. ¿Qué pasa cuando no realizamos un correcto mantenimiento? Nosotros tenemos en el acordeón, por supuesto, lo que es enzapatillado, ¿sí? El enzapatillado, sobre todo cuando uno le quita la máscara o parrilla, dependiendo de cómo se diga en cada país, a través de las fosas que tenemos en la base de nuestro enzapatillado puede entrar tierra, puede entrar pelusa, así digamos, algunas partículas que pueden llegar a obstaculizar o a ensuciar. La humedad también tiene mucho que ver, oxidar nuestras voces. Entonces, en lo posible, recomiendo no quitar la máscara o parrilla de la parte del enzapatillado en ningún momento, salvo que sea para hacer algún mantenimiento en la parte del enzapatillado o alguna limpieza, etc. Importantísimo esto. Dicho esto, más allá de eso, muchas veces no es suficiente con tener colocada la máscara o la parrilla siempre sujeta al acordeón. Recomiendo lugares secos, lugares donde no haya humedad. Los mayores enemigos del acordeón, al ser un instrumento que tiene acero y que tiene madera, los mayores enemigos son la humedad y la tierra. Esto oxida nuestras voces, las deteriora. Si nosotros no prestamos atención, ese óxido corroe las voces y llega un momento donde ya son irreparables, ya con una limpieza no es suficiente. Entonces, primordial, importante, cuidar nuestro acordeón de la humedad, de la tierra. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Primero que nada, siempre guardarlo en una parte seca, en un lugar de nuestra casa, o si tenemos ya montado en nuestro taller, que sea seco, que no tenga humedad, y al mismo tiempo tener un estuche rígido, ¿sí? Vienen muchos estuches que son tipo mochila, que son como una funda, no sirven. La humedad y la tierra pasan de todas maneras. A lo mejor si es con cierre, la tierra no va a pasar, pero la humedad pasa de todas maneras. La humedad atraviesa paredes de 15, de 30 centímetros de ancho. Tenemos que tener en cuenta que le va a resultar mucho más fácil atravesar una funda de a lo mejor 1 centímetro de ancho, como mucho, ¿sí? Entonces, estuche rígido, bien apelmazado, digamos, con sus correctos sostenes dentro del estuche rígido. Si es posible, antes del estuche colocar un nylon para que la humedad tampoco pase por el estuche rígido. Siempre mantenerlo en lugares secos porque, como les decía, humedad y tierra, los peores enemigos del acordeón, y no queremos que se dañe a lo mejor un trabajo que venimos realizando
o que ya hemos realizado, o no queremos perjudicar el acordeón más de lo que viene perjudicándose. Esto, bueno, lo que les decía, la humedad hincha la madera del acordeón, es un instrumento de madera, en la mayor parte de los casos, obviamente. Y al mismo tiempo el acero inoxidable, entre comillas, de nuestras lengüetas no es tan inoxidable, se va a oxidar, el óxido corroe, daña nuestras voces, y no solamente eso, sino que a lo mejor no daña nuestras voces, pero el óxido genera cuerpo, genera material, y ese material hace que se distorsione una afinación que hemos realizado a lo mejor. Y bueno, queridos amigos, hasta acá llegamos con esta masterclass gratuita, con esta charla que hemos tenido sobre la mecánica sonora, su afinación, reparación y mantenimiento. Espero que les haya sido de gran utilidad. Recuerden que esta es una charla como para iniciar y conocer un poco más del tema, pero si ustedes realmente quieren explayarse, si ustedes quieren vivir de esto, trabajar porque les apasiona tanto como a nosotros llevar a cabo este oficio, tenemos un curso totalmente completo donde van a encontrar una serie de videotutoriales, soporte técnico personalizado todo el tiempo, la mentoría por supuesto a cargo mío, ayudándolos todo el tiempo. Es algo muy pero muy maravilloso donde nos centramos en cada detalle que es necesario para este oficio que tiene miles de cosas por hacer, y pueden el día de mañana montar su propio taller, vivir de esto, trabajar como lo hago yo, que trabajo de lo que me apasiona, que trabajo con los acordeones hace muchísimos años, unirse a una gran comunidad. Estamos hablando de más de 20 países que ya han adquirido nuestro curso, estamos hablando de más de 450 alumnos en nuestra comunidad que hoy en día están aprendiendo este maravilloso oficio, y la verdad que es un verdadero orgullo poder estar ayudándolos a cada uno de ellos. Así que bueno, sin ir más lejos, sigan permaneciendo al grupo. Les voy a dejar toda la información para poder acceder al curso completo con un excelente descuento solamente exclusivo para este grupo de WhatsApp. Y bueno, estaremos en contacto. Espero poder tenerlos en esta gran comunidad y me llena de orgullo poder ayudarlos en este maravilloso oficio. Nos estamos viendo muy pronto. Saludos.